Familia, bienvenidos a la clase número 4 del reto. Hoy vamos en el método poder a aplicar el dejar ir, la D de dejar ir, porque para mí es la herramienta fundamental, la práctica esencial que me ha podido transformar en mi vida, gracias a descubrir ya no solo que tengo una capacidad interna de permitir los sentimientos y poder liberarlos, sino a través de esta práctica descubrir la conciencia, descubrir cómo siempre detrás de todo conflicto hay un espacio de presencia donde no hay ningún conflicto, que eso ahora se lo voy a poder explicar y transmitir en la parte final de este vídeo, además de después hacerlo en la práctica. Con la herida del rechazo, como estuvimos comentando en las primeras clases, pasa que es una creencia que nos está llevando a experimentar una realidad. Percibimos a través de nuestras creencias que nos están rechazando a nosotros. ¿Y por qué? Porque no somos válidos, porque no somos suficientes, porque no valemos la pena, porque no somos merecedores del amor, etc. Y buscamos la aprobación. Entonces la buscamos y como no la encontramos, porque creemos que nuestro valor depende de algo externo, como la aprobación de la persona que no nos está dando, nos están rechazando. ¿Qué pasa? Que estos siguen siendo interpretaciones, siguen siendo creencias. Y como vimos al principio, lo importante es el sentimiento que hay detrás de estas creencias, que hay detrás de percibir esta herida. Por lo cual el dejar ir es la práctica que nos va a poder liberar este sentimiento para poder cambiar nuestra percepción y sentirnos libres. Ahora vamos a poder compartir lo que es la descripción del dejar ir, que es súper sencilla. Vamos a ver que es la práctica más simple del mundo, pero en la simpleza está la verdad y la liberación. Ahí es donde el ego va a poner toda la resistencia, que es lo que voy a compartir, donde hay que estar muy atento. Porque es tan sencillo que el ego, como sabe que es sencilla y que es tan poderosa para su disolución, para la disolución de la identidad del ego que le está protegiendo, el seguir reafirmando esa historia de soy una persona insuficiente, de que me rechazan. Entonces, como es lo que soy, no quiero desaparecer, sería un vacío, ¿no? Pero el dejar ir va a poder atravesar ese vacío. Entonces, la teoría es dejar ir, observar conscientemente una sensación que se despierta en nuestro interior, en nuestro cuerpo, la podemos localizar y permitir la sensación que se desarrolle por completo, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de etiqueta, sin control alguno, sin esperar nada. Primero, observar conscientemente, porque podemos decir, siento miedo, pero mientras estás racionalizando y pensando, hablando con la otra persona o con tu mente, siento miedo. Es muy diferente a observar desde la conciencia, que es poner la atención en lo que estás sintiendo por un momento, más allá de todo pensamiento, porque aquí es donde está la dificultad, donde la mente va a seguir con sus interpretaciones, con su historia, y va a querer controlar el dejar ir. Entonces vas a intentar a ver si lo estás haciendo bien, mal, que es una de las mayores trampas del ego, porque no lo puedes hacer ni bien ni mal, tú no estás haciendo el dejar ir. El dejar ir lo hace el espíritu. Tú lo único que haces es rendirte. Tú lo único que haces es soltar la resistencia de seguir en esa historia. Dejar de poner la atención en los pensamientos. ¿Seguro que me está rechazando? ¿Seguro que es porque? Y buscar el porqué. No hay ningún porqué, porque es que no te están rechazando. Entonces no busques la causa. Ve más allá y por un momento observa lo que estás sintiendo. Observar conscientemente y permitir que se desarrolle. Porque luego pasa eso, que quieres que se vaya, y ahí es donde está el error. No es que hice la práctica, pero todavía sigo sintiendo la sensación, todavía sigo sintiendo miedo, culpa, y sigo percibiendo el mismo conflicto, David. Entonces no sé si lo estoy haciendo bien o mal. Y una vez más, ¿por qué quieres que se vaya la emoción? Quieres que se vaya porque no quieres sentirla, entonces la estás rechazando, y como la rechazas, sigues experimentándola. Solo cuando dejes de rechazarla y permitir que esté ahí todo el tiempo que haga falta, se liberará por sí misma, porque es el flujo de la vida. O sea, fluye y se disuelve, pero como ponemos un juicio y una resistencia, se queda atascada la energía y entonces seguimos alimentándonos de ella a través de las creencias, de la identidad y la historia que nos estamos contando, que nos hace percibir ese rechazo. Por eso permite que se desarrolle. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. No sabes cuándo. No sabes cuándo, pero lo que sí sabes es que si sigues resistiéndote, puede ser toda la vida. Y entre menos te resistas, más se disolverá por sí sola. Por eso suelta el control.
Y aquí también vas a poder descubrir algo que es grandioso, que a medida que sueltes la resistencia y permitas la sensación y entres en ese estado de observación completo, de presencia, donde estás siendo uno con la sensación, descubrirás que nunca el conflicto había sido la otra persona que te rechazaba, nunca había sido tú mismo, que es la creencia, la historia que tienes sobre ti mismo. Nunca había sido la emoción tampoco, la sensación. El conflicto, el sufrimiento era el resistirte a esa sensación. Y cuando dejas de resistirte es cuando vas a entrar en presencia y se va disolviendo esa historia, porque ya no estás prestando la atención, se disuelve y deja de tener sentido. Entonces, al no darle ya más valor, ya no la ves igual. Ya deja de tener significado para ti y es donde te das cuenta de lo que hemos ido compartiendo, que tienes siempre ese libre albedrío, esa oportunidad de renunciar, de rendirte, de que somos nosotros a través de este libre albedrío que tenemos que alimentamos la negatividad y por eso nos cuesta escuchar, ¿no? Que siempre tenemos ese poder interno de cambiar, porque parece que es nuestra culpa y que como si fuéramos malas personas que queremos alimentar los conflictos y quiero alimentar que soy rechazado y nuestra mente piensa, pero ¿cómo va a ser eso? Yo conscientemente no quiero seguir viviendo este rechazo, pero claro, es que nos identificamos con el ego y el ego sí se está alimentando de esta negatividad por su funcionamiento, porque quiere sobrevivir, porque es ignorante y no conoce una realidad, no conoce el amor. Entonces, como solo lo que conoce es la supervivencia desde el miedo, te va a intentar salvar de un enemigo que no está ahí. Hace años creía que había ahí pues un tigre que te iba a matar y tenía que sobrevivir, y ahora el tigre es pues tu pareja. Entonces ahora crees que hay un enemigo ahí. Pero solo cuando puedas ir más allá de este ego, de esta identidad que quiere controlar y solo permitas la sensación, es cuando vas a descubrir que no hay ningún conflicto. Por eso para mí lo poderoso del dejar ir no es una práctica como al principio creemos que es, vas a seguir la misma identidad, soy David, pero ahora en vez de tener rechazo voy a ser un David confiado. Es que esta práctica, a medida que profundizas en ella, vas a ver que lo que eres no es David. ¿Qué es David? ¿El cuerpo? ¿Las creencias? ¿O la conciencia que hay detrás? Porque ahora te pregunto, y esto para mí fue poderoso y revelador, para que podamos ir al campo donde vamos a poder hacer la práctica en profundidad, al campo de la conciencia, porque hablamos muchas veces de conciencia, pero ¿estamos comprendiendo lo que significa la palabra conciencia? Porque es una palabra que tiene muchísimas interpretaciones. Entonces, más allá de seguir como creyendo que es una palabra difusa, vamos a ver qué me puede a mí servir en la práctica, una vez más. Todo lo que sea práctico y liberador, lo que no lo descarto. Entonces ahora te digo, ¿qué eres? ¿El cuerpo? Si eres el cuerpo, si yo te corto un brazo, sigues siendo tú. Si te corto una pierna, sigues siendo tú. Si se te cae un ojo, sigues siendo tú. Entonces, ¿hasta qué punto eres tú, no? ¿Hasta qué parte del cuerpo? Entonces vamos siendo conscientes de que no somos el cuerpo. Tenemos un cuerpo y podríamos decir, entonces David, que somos la mente, los pensamientos, ¿no? Y tampoco. Y esto lo vamos a hacer luego en la práctica porque a medida que somos conscientes de esto es cuando se eleva nuestro nivel de conciencia. Porque ya no nos identificamos con lo limitado, con los sentidos, con la forma. Entonces, si somos la mente, te podría decir ahora, vale, si eres la mente, deja de pensar. Porque como eres la mente, puedes dejar de pensar ahora si quieres. Un minuto, ni un minuto, y te va a venir pensamiento involuntario. Y a medida que medites, te das cuenta de que los pensamientos no los estás controlando ni decidiendo tú. Surgen espontáneamente de un campo vacío. Por eso hay que meditar para poder ser consciente de esto y observar, ¿no? Que cerramos los ojos y vamos a decir, venga, voy a observar a ver qué pensamientos me vienen. Y de repente te viene uno, luego otro que encima no tiene ni correlación entre sí. Y luego te preguntas, ¿de dónde están surgiendo estos pensamientos? De la nada. Es como del sonido, sale del silencio. Un dibujo sale de una hoja en blanco. Entonces, ¿qué es esta hoja en blanco? ¿Qué es este silencio? Y espérate, ¿quién está observando o qué está observando estos pensamientos? Entonces ya empiezas a darte cuenta que lo que eres son capas más profundas de lo que creíamos que éramos, como un cuerpo con una historia. Y el dejar ir nos lleva a esto, cada vez, a poder descubrir este espacio, que este espacio nunca es víctima, o sea, no sufre.
la negatividad que sí está sufriendo la mente identificada con el cuerpo. Es como ir al cine y creer que estás sufriendo por ver a los actores sufrir. Tú eres el observador. Está el contenido de la película que está en el proyector con la luz refleja una pantalla y hay unos actores, una película. Entonces estamos identificados con la película, creyendo que somos ella. Y el dejar ir nos lleva a que cuando aparezca esa negatividad, en vez de seguir con la historia, qué es lo que hago, lo que no hago, porque ¿qué hago? ¿Me escondo o no me escondo de esta herida al rechazo? Pero es que no hay ninguna herida. Entonces lo que haces no te lleva a nada, porque lo que estás pensando en hacer está dentro del error, de la película. Entonces antes tenemos que salirnos de la película. ¿Y cómo? Pues a través de las sensaciones, a través de poner la atención en vez de nuestra historia, en nuestros pensamientos, en los 5 sentidos, de lo que estamos viendo, en lo que estoy sintiendo. Entonces te invito a que cada vez que sientas un conflicto, ya más allá de la herida del rechazo, cualquier conflicto en tu vida, tengas ya como esa voluntad de entregarte, esa intención de, espera por un momento, para, respira, ¿qué estoy sintiendo? Y observarlo como una sensación. Por eso la práctica es súper poderosa, de lo más poderoso que me he encontrado en todo este camino, porque incluso en el libro de Dejar Ir hay 2 páginas enteras de todas las terapias que hizo David, todas las terapias en el buscador espiritual que intentamos encontrar en este camino, hasta poder descubrir una que es sencilla y que la tenemos todos. Porque tú imagínate que en esta vida tengamos que descubrir la liberación haciendo un método súper complicado. No sería como, no sé si la palabra es injusto o, ¿sabes? Que solo el método lo tenga una persona. ¿No? Lo normal sería que todos tuviéramos el poder interno, ¿no? De liberarnos. Y lo tenemos a través de este dejar ir. Por eso siento que es una locura la práctica y como el ego sabe que va a disolverse a través de esta práctica, te va a poner toda la resistencia, de como te decía antes, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, que parte del control. Cuando observes ese pensamiento, confía y sigue dejando ir. No hay bien o mal, solo sigue observando la sensación, no te distraigas con ese pensamiento. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué hay una expectativa de tiempo? ¿Por qué hay un control? ¿Por qué quiero que se vaya ya? Suelto, sigo permitiendo. Y luego los mecanismos de defensa del ego, como evadirte. Por eso las personas, la evasión es lo que está al orden del día con las redes sociales, con las drogas, porque hay mucho miedo a sentir. Hay que desbloquear ese miedo al propio miedo, el miedo a sentir la sensación. Pero a medida que profundizas y practicas es una sensación cuando le quitas todos los juicios y las etiquetas. Por eso tenemos que soltar ese miedo y en vez de evadirnos y notar ya cómo aparece la agitación y ahora queremos drogarnos, queremos coger el móvil, para por un momento, respira y pon la atención ahí. Entonces ya no vas a agitarte tanto para que luego tengas que explotar y no poder parar. Y luego la expresión de necesito hablar esto con mi pareja, con mis amigos y empezar a expresar desde esa herida, desde la herida, me han rechazado, es que la otra persona es la mala, yo soy insuficiente y por un momento te desahoga porque estás soltando, pero lo sueltas hacia afuera, por eso no se libera, sino que lo reafirma, que lo extiende y lo propagas con negatividad que incluso cuando no paras, hasta las personas se terminan alejando porque no quieren sentir tampoco esa sensación, ¿no? Por eso la práctica sí, puede ser todo esto como desde la conciencia, una evasión consciente, ¿vale? Hay mucha negatividad y me voy a permitir ahora por un momento desconectar, ¿vale? O fumar o beber, drogar. Bueno, no te das culpa, pero por lo menos observa desde dónde lo estás haciendo y que por lo menos sea una evasión consciente para que luego te puedas permitir ese espacio. Y lo mismo con la expresión. Que no puedo, necesito, ¿vale? Pues exprésalo, háblalo. Pero luego date ese espacio para observar la sensación, dándonos cuenta de cómo el ego usa esos mecanismos, o olvidarse. Ay, me olvidé de dejar ir. ¿Te olvidaste o el ego no quiere? Pon una intención, pon un hábito. Es que lo que te recomiendo es que si no es algo que te hagas como ya natural, de cada día, cada vez que aparezca un conflicto ya automáticamente, ¡fum!, hay algo en ti que te lleva a esa observación, practícalo. Practícalo y ponte un hábito, aunque sea 5 o 10 minutos, empezando por ahí, al día. Luego va 2 veces al día. Y al final se trata de que no sea un hábito, sino que nos convirtamos en el dejar ir. Que ese es el punto.
que son los estados de iluminación, cuando somos conscientes en cada momento de ese espacio que está libre de todo conflicto y nos damos cuenta que ese espacio es uno con todo, es amor, entonces reconocemos la fuente de todo. Ese estado es desapego, presencia absoluta. No es el desapego de me da igual, en la creencia de que soy este personaje separado, sino que no estamos apegados a creer que la fuente de felicidad viene de fuera, porque sabemos que viene de este espacio, de la conciencia. Entonces nos convertimos en el dejar ir, pero poco a poco. La intención es ir profundizando cada vez más. Y por eso vamos a empezar hoy con esta práctica, donde vamos a ir siendo conscientes de este espacio, permitiendo las sensaciones, como una bola de nieve irá creciendo, creciendo, creciendo el dejar ir y la voluntad de dejar ir. Así que poco a poco, con paciencia, vamos a tenernos paciencia en este proceso. Espero que te haya gustado y nos vemos en la práctica. Un saludo, familia. Vamos a dejar ir.